Bueno, como le pasa a César, mi voz también está un poco apagada, así que, bueno, perdonadme. Mirad, vamos a Primera de Juan, a la primera carta de Juan, y vamos a estar en el capítulo 2, versículos del 24 al 29. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 24 al 29. Hoy vamos a hablar de un tema que a uno pienso que le reafirma en su fe, pero un tema que duele también. Si uno no está con el Señor, puede ser doloroso, ¿no? El tema es cómo permanecemos en Dios, cómo permanecer en Dios, ¿no? Y si se permanece en Dios, eso significa que también se le puede abandonar, ¿no? También, no hablo de perder la salvación, pero también uno puede alejarse del Señor, ¿no? Mirad, vamos a leer el texto. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos del 24 al 29. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad, cada año tengo que escribir y leer también el mismo tipo de noticias acerca de la pérdida de miembros en las iglesias y acerca del descenso del cristianismo en aquello que llamamos Occidente, ¿no? Que básicamente lo utilizamos para referirnos a nuestro contexto, ¿no? A Europa, a América del Norte y a Oceanía. Os leo 3 titulares. He seleccionado 3 titulares de artículos que han salido en los últimos años que hablan de este tema, ¿vale? De la pérdida de miembros en las iglesias y del descenso del cristianismo en Occidente. Primer titular. La Europa cristiana camina hacia su desaparición. La Europa cristiana, sabéis que Europa tradicionalmente se fundamenta en valores cristianos. Titular, la Europa cristiana camina hacia su desaparición. Este era el titular de un artículo de 2018 que recogía el dato de que solamente el 18% de la población europea es cristiana y lo que se dice practicante, ¿no? Asiste a la iglesia. Solo el 18%. Segundo titular. Estados Unidos se seculariza. Ya sabéis que aquí miramos a Estados Unidos como si fuese el sitio más cristiano del mundo, ¿no? Pues segundo titular, Estados Unidos se seculariza, y el titular hablaba de unos datos que reflejan que el número de personas que no se identifican ya con ninguna religión en ese país ha crecido a razón de un 1% cada año desde el 2007. Soy de letras. Estamos en 2024, eso es un 17%, ¿verdad? O sea, un descenso del 17% de la población religiosa, sobre todo cristiana, en Estados Unidos. Último titular. La práctica religiosa en declive en España. Solamente 2 de cada 10 españoles son creyentes practicantes. Ejemplos de lo que os comentaba, ¿no? Esa tendencia del descenso del cristianismo en nuestro contexto. Al final, estos titulares son ejemplos de una frase que me gustaría que tuviéramos muy presente en la reflexión de esta mañana, y es que la constancia, ser constantes, es una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos, ¿verdad? Podemos ser muy constantes en algo, mucho, pero para otras cosas somos cero constantes, nada constantes. Somos capaces de ir al gimnasio 3 veces por semana o más, pero en casa tenemos una pila de libros, de ropa por planchar, etcétera, que cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Somos capaces, fijaos, de ir cada día a un lugar a trabajar o de emprender un esfuerzo tremendo, como es estudiar una carrera, pero la habitación que ordené la semana pasada ya
no se abre ni la puerta, no se puede ni entrar, ¿no? Os pongo ejemplos que creo que son cotidianos, ¿no? A todos. ¿Y qué pensáis con la Iglesia? Puede pasar lo mismo con la Iglesia, con la fe en comunidad, ¿no? Vivir la fe cristiana en comunidad en la Iglesia. ¿Podemos ser constantes o inconstantes? En cierto sentido sí, ¿no? En cierto sentido hay épocas en las que sentimos ese fuego, ese impulso motivado por la fe que nos quema, participamos de todo, nos implicamos en todo, vivimos la comunidad con mucha intensidad, pero luego quizás hay otras épocas en las que pues ese impulso inicial, ¿no?, de conocer a Jesús, bueno, no es que se vaya apagando, pero bueno, las cosas de la vida, ¿no? Las rutinas, las decepciones. Al final somos una comunidad humana, la Iglesia es una comunidad humana, ¿no? Así que es inevitable que nos vayamos a decepcionar los unos a los otros. Eso forma parte de toda relación humana, ¿no? Y parece que aquello que en un principio nos impulsaba se va apagando, se va enfriando, ¿no? Apagando no, quizás mejor enfriando. Pero mirad, al final hablar de constancia tiene que ver con hablar de amor. Constancia y amor van muy ligados, de la mano, ¿no? Y aquí os comento otra afirmación que me gustaría que tuvierais presente, no solamente hoy, sino a lo largo de la semana, para ir meditando. Mirad, si la constancia es una de las cosas que más nos cuesta, pues podemos decir también que no podemos ser constantes en aquello que no amamos. No podemos ser constantes en aquello que no amamos o que amamos menos que otras cosas, ¿no? Al final van a haber otras cosas que se van a sobreponer a eso que amamos menos. Pongo otros ejemplos cotidianos. Empiezas a estudiar una carrera y no lo haces porque es tu vocación, no lo haces porque desde que eras pequeñito has querido estudiar eso, sino porque te han dicho que tienes que tener un oficio para encontrar trabajo y ganarte la vida, ¿no? Que en parte es así, ¿no? Pues mirad, en toda carrera hay picos de dificultad, ¿no? Pues es más fácil que abandones esos estudios o ese esfuerzo cuando vienen esos picos de dificultad que no que la persona que está estudiando porque necesita un oficio, pero porque además es su amor desde que era pequeño. Además, estudiar eso es su pasión, su vocación desde que era pequeño. Y con las relaciones nos pasa igual, ¿no? ¿Qué sentido tiene casarse con una persona sabiendo que el matrimonio es algo duradero, es algo esforzado, es algo que requiere entrega, sacrificio, algo para toda la vida, ¿no? Como decimos, ¿qué sentido tiene casarse con alguien sin estar seguro del amor que se tiene por esa persona? ¿Verdad? Cuando vengan los momentos de dificultad, ¿cómo se va a sobrevivir? ¿Cómo se va a sobreponer? Mira, toda esta realidad, hablar de lo que nos cuesta ser constantes y hablar de que no podemos ser constantes en aquello que no amamos, nos lleva a la siguiente reflexión en relación con la Iglesia. Y es una pregunta. ¿Por qué caen entonces las personas que caen? Y por los que caen aquí me refiero a personas que crecen en la Iglesia, que forman parte de la comunidad y que desaparecen, se marchan. Porque hay personas que dan testimonio público de haber creído en el Evangelio, siguen a Jesús, se bautizan, sirven en la Iglesia, forman parte de la comunidad y al final acaban marchándose, al final acaban desapareciendo. Y la verdad es que digo esta pregunta con mucho dolor, porque conocemos a personas, ¿verdad? Seguro que nos viene algún nombre a la mente y duele, ¿no? Mirad, Juan escribe su carta, toda su carta, no solamente el fragmento que he leído, escribe toda su carta a una iglesia en la que esto era una realidad. Una iglesia, podríamos decir, que era un coladero. Allí había gente que se iba por todas partes. Cada vez se iba reduciendo menos esa iglesia, ¿no? Y escribiendo su carta, Juan es completamente honesto, no les oculta esta realidad. Les dice que sí, que está pasando eso. Hay gente que sale de la iglesia, hay gente que sale de vosotros. Juan les dice que algunas personas habían salido de la iglesia y no solamente se habían apartado de la fe, sino que encima ahora se dedicaban a enseñar otras cosas, creían otras cosas y se dedicaban a enseñar otras cosas. Y a los que seguían siendo la iglesia, a los que seguían permaneciendo allí, Juan les escribe esta carta
para decirles algo que es muy sencillo, muy simple, pero tremendamente complejo a la vez. Juan les escribe esta carta y les dice: a vosotros que sois la Iglesia, permaneced. Permaneced en Dios. ¿Veis la sencillez, pero la complejidad? Seguid siendo lo que sois, seguid siendo esa comunidad cristiana, guiada por el Espíritu Santo, pero claro, escribir eso en una situación en la que había gente yéndose constantemente era algo realmente complejo, ¿no? Y como vamos a ver a lo largo de la reflexión en esta mañana, esto tiene que ver con el amor y con la fe, ¿no? La constancia. Con el amor que Dios ha manifestado primero en Jesús, en Cristo, pero también con la forma en la que nosotros vivimos ese amor en fidelidad a la fe del Evangelio, ¿no? Y esta ecuación va a salir a lo largo de esta mañana: amor y fe. Así que de entrada, soy honesto, seamos honestos. No podemos ser constantes en aquello que no amamos, no podemos permanecer en aquello que no amamos. Y no podemos permanecer tampoco en aquello que amamos menos, ¿no? Es aquello que dice el Señor. No se puede tener a dos señores en la vida. No se puede compartir el amor que se le debe al Señor. El primer punto en esta mañana es es cómo permanecemos. Nos preguntamos cómo permanecemos como Iglesia en Dios. Pues permanecemos en fe y en amor. Y esto lo vemos en los versículos 24 y 25, que voy a volver a leer para tenerlos en mente. Dice el 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Mirad, en el contexto de la carta había dos corrientes principales de las personas que dejaban la iglesia a la que escribía Juan. Unos lo hacían al final los dos lo hacían para buscar algo más que Jesús. Era como si Jesús no les fuera suficiente. Unos dejaban la iglesia poniendo en tela de juicio que Jesús fuese completamente humano, ¿no? Ya sabéis que en el mundo griego clásico el cuerpo era algo malo. El cuerpo, todo lo físico era algo despreciable, ¿no? Al final los griegos aspiraban a vivir su vida de una forma trascendental, o sea, una forma espiritual, todo eso era puro, era bueno, pero lo físico, el cuerpo, se tenía muy poca estima, ¿no? Ahí tú te morías y el alma se separaba del cuerpo, el cuerpo se quedaba aquí y no pasaba nada con el cuerpo, ¿no? Muy contrario a lo que creemos nosotros, ¿no? Como cristianos, creemos en el cuerpo glorificado. Así que había una corriente de esas personas que dejaban la iglesia para decir esto, para decir, no, si Jesús es completamente Dios, no puede ser completamente humano, porque el cuerpo es algo malo y lo espiritual, lo divino, no se mezclaría con lo que se corrompe, ¿no? Así que Jesús no es completamente humano, ¿vale? Primero ese pensamiento. Y el segundo estaba relacionado, la segunda corriente de los que habían dejado la iglesia estaba relacionado con eso, ¿no? Decían, bueno, ahora lo importante para conocer a Dios ya no es conocerle por medio del Evangelio, ¿no? Dice el apóstol, lo que habéis oído desde el principio. No. Lo importante ya no es eso. Lo importante es el conocimiento espiritual, ¿no? Cuanto más conozco yo a Dios de una forma trascendental, al final alejándome también de la realidad física, porque es mala, bueno, al final estaban relacionadas, ¿no? Cuanto más conozco a Dios de una forma trascendental, solamente espiritual, no necesito la comunidad, más me acerco a Dios, más me elevo por encima de todo lo que me rodea y más cerca estoy de mi salvación. Cuanto más conozco, más cerca estoy de mi salvación. Y lo que dice Juan es que con todas estas formas de pensar, con todas estas corrientes que sostenían quienes habían salido de la iglesia y ahora intentaban influir en la iglesia, con todo esto lo que estaba en juego era el testimonio que se había escuchado desde el principio, la fe del Evangelio, que Jesús, completamente Dios, completamente hombre, se ha encarnado, ha muerto en la cruz, ha resucitado, perdonando nuestros pecados y nos ha dejado la esperanza de que va a regresar para salvarnos definitivamente. Esto era lo que estaba en peligro, dice Juan. Con lo que está enseñando esta gente que ha salido de vosotros, esto es lo que se pone en juego, lo que está en peligro. Así que pensamos, ¿qué es permanecer en la fe del Evangelio? Bueno, en cierto sentido es afirmar lo que he dicho yo, ¿no? Una declaración que resume
el conjunto del Evangelio, ¿no? Dios se ha hecho hombre, se ha hecho ser humano, se ha encarnado, ha venido, ha muerto en la cruz, ha resucitado y así ha obrado nuestra salvación, ¿no? Si decís esto, si yo os doy ahora el papel y lo repetís, eso significa que ya permanecéis en el Evangelio. Ya está. Así de simple, ¿no? No, al final el Evangelio tiene que ver con el corazón, ¿no? Hay un versículo en Isaías 7:9 en el que ahí el Señor está hablando al pueblo, un pueblo que estaba en una situación de tener muchas dudas porque estaban en medio de una guerra, estaban siendo conquistados y el Señor le habla al pueblo y le dice una cosa muy sencilla y que tiene mucha relación con lo que estamos viendo en esta mañana. Si no tenéis fe, no permaneceréis. Así que permanecer en Dios es ser fiel en aquello que el Señor nos pide. Y el Señor nos pide ser fiel en la fe del Evangelio. Permanecer en Dios es ser fieles y confiar, es creer y tener fe. No se puede permanecer en Dios sin tener fe. Parece algo muy obvio, ¿no? Pero ya vemos que desde la iglesia primitiva había quien mantenía que no, que sí, yo puedo permanecer en Dios sin creer en el Evangelio. No. Juan dice que esto es imposible. No se puede permanecer en Dios si no tenemos la fe del Evangelio y el amor de Cristo. Segunda pregunta, ¿qué es entonces caer, no? Si permanecer en Dios es esto, ¿cómo definimos caer? La pregunta que os hacía al principio. Mirad, me gustaría daros una pincelada a través de una anécdota personal. Cuando yo estaba en la universidad, en el tercer y el cuarto año de periodismo, los deberes sobre todo son leer, ¿no? Los profesores ahí te mandan lecturas. Tienes que leer, leer y leer. Así que es normal que cuando estás con tu grupito de amigos, pues una parte de los temas de conversación sea en base a lo que lees, ¿no? Porque lees de todo. Y me acuerdo que con un amigo, todavía mantenemos el contacto, él no es creyente, él es ateo, compartíamos pues, gusto por un escritor en concreto, ¿no? Y un día llega este amigo y me dice, oye, mira, tal escritor, el que nos gusta a ti y a mí, ha sacado un libro criticando el Evangelio, a Jesús, a los apóstoles y todo lo que tú crees, el cristianismo ese que tú crees, me dice. Así que entenderéis que yo tuve que leerme el libro, ¿no? Para darle un poco de respuesta. Bueno, lo gracioso es que luego él resulta que no se había leído el libro. Él quería que yo me lo leyera para decirle si valía la pena o no. Y cuando le dije, mira, esto es un panfleto, esto no vale para nada, me dice, yo no me lo había leído, yo quería que tú me dijeras... En fin, ¿por qué menciono esta anécdota? Mirad, el libro era una autobiografía en la que el propio escritor explicaba cómo en un momento de su vida tiene una experiencia y se convierte al catolicismo. Y después, pasado un tiempo, tiene otra experiencia y tiene una crisis de fe y decide dejarlo. Decide dejar su fe, el catolicismo en este caso, y se convierte en agnóstico. Ahora ya no se sabe dónde está. Y el escritor en el libro lo explica así, os leo literalmente lo que él dice en el libro. Dice, se pregunta, ¿es esto perder la fe? No tener ya ni siquiera ganas de rezar, contexto católico, no tener ya ni siquiera ganas de orar para conservarla. Y luego decía una frase que cada vez que la leo duele. Decía, te abandono, Señor, tú no me abandones. Te abandono, Señor, tú no me abandones. Vaya frase, ¿verdad? Vaya frase. ¿Qué pensáis? ¿Se le puede pedir eso a Dios? Podemos, como veis, me gustan mucho las preguntas, porque creo que es lo que nos llevamos luego y podemos meditarlo a la luz de la palabra. ¿Podemos pedirle a Dios que no nos abandone, aun cuando nosotros somos conscientes de que lo estamos haciendo, de que estamos abandonando al Señor? ¿Es esto posible? Pues vamos a la palabra, a una carta que se llama Primera de Juan, y ahí Juan nos dice que esto es imposible. Esto no es posible, no se le puede decir a Dios te abandono, tú no me abandones, siendo completamente honesto, siendo completamente sincero. Para Juan, permanecer en lo que hemos oído desde el principio significa que cada día de nuestra vida vivimos aceptando la fe del Evangelio, cada día. Cada día nos levantamos y en todas aquellas circunstancias en las que nos encontramos, por difíciles que sean, enfermedades, cuestiones relacionadas con el trabajo, problemas familiares,
cada día hacemos del Evangelio nuestra norma de vida. Vivimos aceptando cada día el Evangelio. Permanecer en Dios para Juan es vivir en fe constantemente lo que Jesús enseñó acerca de sí mismo y que ha llegado a nosotros por medio del testimonio de personas precisamente como Juan, personas que convivieron con Jesús, vieron al Señor y escribieron sus evangelios para dejarnos ese testimonio, ¿no? Fijaos, os leo un fragmentito del Evangelio de Juan, un fragmentito de lo que Juan escribió acerca de su biografía sobre Jesús. Dice, son palabras de Jesús: yo soy la vid verdadera, conocéis el texto, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y más adelante, fijaos en lo que dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí por la fe de este testimonio, por la fe del Evangelio, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, el que permanece, no otro, este es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Para Juan, la medida de esa permanencia en Dios, la forma en la que se permanece en Dios, tiene que ver con lo que amamos. ¿Os acordáis del principio? Somos constantes en aquello en lo que amamos. En aquello en lo que no amamos, imposible ser constante. Para Juan, la forma de esa permanencia en Dios tiene que ver con lo que amamos. Y tiene que ver con si amamos a Jesús por encima de todo, si lo hemos hecho Señor de nuestra vida. Y tiene que ver también con cómo reflejamos su amor en comunidad, los unos con los otros. Así que no podemos amar a Jesús, no podemos amar a Cristo si no permanecemos en Él. Y no podemos permanecer tampoco en la fe del Evangelio si no nos comprometemos cada día con ello, si no creemos el Evangelio cada día en nuestra vida, independientemente de toda esa circunstancia en la que nos encontramos. Un escritor irlandés, Patrick Mitchell, hablaba de este amor y decía, aquí, en la cuestión de cómo ese amor, cómo el amor cristiano permanece por encima de todas las circunstancias, decía, aquí es donde el amor cristiano es mucho más exigente y difícil que aquel amor que se aleja de las personas en las situaciones complicadas. Yo no sé vosotros, pero ¿quién quiere un amor que se aleja de las dificultades? ¿Quién quiere un amor que cuando llega lo difícil se aleja, se va, se retira? ¿Quién quiere llegar al final de su vida y verse solo? ¿Quién quiere llegar a esos momentos en los que las dificultades son más complejas y verse completamente solo? No sentirse amado. Solamente el amor cristiano, solamente el amor que nos ha dejado Cristo es el que permanece. Así que, primer punto de lo que nos dice Juan sobre cómo permanecemos en Dios. Permanecemos en fe, en fidelidad al testimonio del Evangelio, no a cualquier otro testimonio, solamente al testimonio del Evangelio, y permanecemos en el amor de Cristo. El amor de Cristo que Él ha mostrado primero por nosotros y el amor con el que como comunidad del Señor, como iglesia, también nos relacionamos nosotros. Pero hay un segundo punto. En realidad hay tres. El segundo punto es que permanecemos en el Espíritu Santo. Mirad, versículos 26 y 27 del texto. Juan dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, ¿no? Todas esas personas que habían salido de la iglesia para influenciarla con esas mentiras, ¿no? Con esa mentira de que Jesús no podía ser completamente Dios, completamente hombre, o esa idea de conocer a Dios para ser salvo, sin necesitar el Evangelio. Y luego Juan dice, en el 27, pero la unción, importante esta palabra, ahora veremos por qué, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Mirad, si hay algo que le debemos a Juan, aparte de su Evangelio, el Apocalipsis también, ¿no? Pero si algo le debemos a Juan es el trato que él hace del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Mira, buena parte de la información que tenemos sobre esta tercera persona, sobre el Espíritu Santo, es gracias a Juan.
Algunos le llaman el apóstol del Espíritu Santo, el evangelista que escribe más sobre el Espíritu Santo. Y lo vemos en su evangelio, ¿no? Palabras que recoge él de lo que enseña Jesús, por ejemplo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El texto sigue, Juan 14, Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es la etiqueta de denominación de origen. ¿Sabéis estas pegatinas que van en el vino? Pues en Juan es el Espíritu Santo. Es su carta de presentación. Y también lo vemos en este pasaje, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y vamos a ver que es muy importante que Juan nos hable del Espíritu Santo cuando está hablando de cómo permanecemos en Dios. Es fundamental. Lo que resulta único en este versículo en concreto es la palabra que utiliza Juan. Y esto también es importante, ¿no? Mirad, normalmente en el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza para hablar de espíritu es... ¿Alguien lo sabe? Neuma. ¿A qué os suena? Aire, ¿no? Pulmones, muy bien. ¿Y lo que llevan los coches? ¿No? Neumáticos, muy bien. Muy bien. Neuma es tanto aire como espíritu, ¿no? Al final sabéis más griego del que pensáis, ¿eh? En serio, lo digo en serio. Neuma es tanto aire como espíritu. Entonces, Pablo, cuando escribe del Espíritu Santo a lo largo del Nuevo Testamento, habla de neuma, ¿no? Pero Juan llega aquí y utiliza una palabra diferente. Una palabra que de hecho solamente utiliza él. Solamente la encontramos aquí. Y esa palabra es crisma. Y crisma significa unción. La unción que recibisteis. Esa unción es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que cada cristiano recibe en el momento de la conversión, ¿no? Es el Espíritu Santo el que abre los ojos, la persona se encuentra cara a cara ante el Señor, se reconoce pecador y ahí es el momento de la conversión, ¿no? Es esa unción, es ese crisma, así que es muy importante. ¿Veis el trato tan especial que hace Juan de la figura del Espíritu Santo que hasta le dedica una palabra por completo, ¿no? Y como decía, tiene mucha importancia, tiene mucho sentido que cuando Juan habla de cómo permanecer en Dios, hable del Espíritu Santo. ¿Por qué? Mirad, ya hemos visto que algunos de los que habían salido de la Iglesia, ¿qué era lo que hacían? Intentaban tergiversar un poco la enseñanza del Evangelio, ¿no? Decían que a Dios solamente hacía falta conocerle por medio del conocimiento trascendental, que no necesitas ni el Espíritu Santo ni el Evangelio. Tú dedícate a conocer, a acumular conocimiento y conoces a Dios y eres salvo. Y los otros que decían, no, Jesús, si es completamente Dios, no puede ser completamente hombre, que el cuerpo es algo malo, ¿no? ¿Os fijáis que en estas dos formas de pensar, un Mesías hecho carne no se necesita? ¿Es completamente eliminado de la escena? ¿Os fijáis que en las dos formas de pensar estas se saca por completo de la ecuación a Jesús? Si solamente necesitas conocer a Dios para ser salvo por medio de la trascendencia, ¿por qué necesitas que Dios se encarne y venga a salvarte? Si solo necesitas conocer, ¿no? Y si Dios no puede ser completamente Dios y completamente humano al mismo tiempo, ¿por qué necesitamos un Mesías? ¿Os fijáis la gravedad del asunto? Por eso es importante que Juan hable del Espíritu Santo, precisamente porque el Espíritu Santo había sido enviado por el Padre y por el Hijo a los cristianos, a nosotros, para guiarles y dirigirles en el camino cristiano, en el caminar con Dios. Sin embargo, hoy nos cuesta, ¿no?, a nosotros, como iglesia, a veces hablar un poco del Espíritu Santo. Viene un amigo tuyo y te pregunta, ¿tú en qué crees? Y le dices en Jesús, ¿no?, o en Dios, pero no le dices en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿no? Porque eso puede generar más preguntas y a veces no queremos meternos en según qué jardines, ¿no? Pero sin embargo, el Espíritu es lo que da autenticidad a nuestra fe. Mirad, ¿cómo sabemos que alguien permanece en Dios? Que alguien permanece en la fe cristiana. ¿Cómo lo sabemos? Pues por medio de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Si no, es imposible. La forma en la que esa persona constantemente, lo que decía antes, vive renovando su fe en el Evangelio cada día, constantemente, independientemente de las circunstancias, por difíciles que sean. Eso es una muestra
de que esa persona tiene el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo está presente y esa persona permanece en Dios. Vuelvo al escritor del libro de antes. ¿Os acordáis, no? ¿Sí? Mirad, este escritor explicaba cómo, os decía, ¿no? Cómo en un momento de su vida se había convertido, había experimentado pues, una conversión, se había hecho católico, había empezado a leer la Biblia, a asistir a todas las misas, había empezado a conocer a la gente de su parroquia, les llamaba, ¿cómo estás?, les acompañaba al médico, un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Toda esa vida de comunidad. Y de repente un día, así, empieza a parecerle que lo que está haciendo no tiene sentido. Empieza a parecerle que no tiene sentido invertir tanto tiempo en desconocidos, ¿no? Al fin y al cabo los conoce solamente de la parroquia. Empieza a parecerle que no tiene sentido para él rezar, ¿no? Que no sabe si está hablándole a alguien o no. Empieza a parecerle que no tiene sentido la Biblia. Empieza a parecerle que no tiene sentido la resurrección. Dice, no, Jesús no puede haber resucitado. Tiene esa crisis de fe. Escribe las frases que os he dicho antes. Te abandono, Dios, tú no me abandones. Y a partir de ahí pasa a vivir en una mezcla de alcoholismo, depresión, se encierra en su estudio, empieza a escribir cosas que tienen cada vez menos sentido. Lo que estoy diciendo no me lo invento, lo describe él en su libro así. Empieza a hacer cosas muy extrañas, empieza a ver pornografía y no por nada extraño, sino simplemente por ver dónde está el límite, por traspasar el límite, por ir más allá, ¿no? Empieza a entrar en ese bucle sin final entre lo que él cree que son sus necesidades y lo que realmente necesita, que es muy diferente. Donde no está el Espíritu Santo, no se permanece en Dios. Y esto se puede ver. Os pongo este caso práctico. Y al revés, ¿cómo podemos reconocer a una persona que permanece en el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos reconocer una vida en la que está presente el Espíritu Santo? Pues mirad, os pongo otro caso práctico. Creo que las cosas nos quedan mejor en la mente con casos prácticos. Andrew Bant es un joven cristiano del Reino Unido y él es, su orientación sexual, su condición sexual es la homosexualidad. Pero él ha decidido permanecer fiel en su sexualidad también a Jesús. Él ha decidido permanecer fiel a una vida basada en el Evangelio. Os estoy hablando de una persona que ha renunciado a formar familia, para que podamos empatizar un poquito, aproximarnos un poco a él, ¿vale? Él ha escrito un libro, él ha hablado en radios y en entrevistas, haciendo público un poco su decisión, no solamente su testimonio, sino también esta decisión que él ha tomado, renunciar a formar una familia por su orientación sexual para permanecer fiel a Dios en su vida. En una entrevista le preguntaban qué es lo que le anima a hacer esto, qué es lo que le anima a hablar públicamente de su decisión y de por qué él ha decidido permanecer fiel a Cristo en su vida. Y él decía esto también, una cita literal de la entrevista. Decía, en última instancia, lo que me da alegría es Jesús y experimentar la identidad que Él me ha dado. Como para todos los cristianos, seguir a Jesús tiene un coste para mí. Vuelvo a recordar, está hablando una persona que ha renunciado a formar familia. Está la incomodidad que supone negarme a mí mismo, tomar mi cruz, seguir a Jesús. Está la creciente sensación de ser un bicho raro en un contexto cultural más amplio, la experiencia de ser un extranjero, un exiliado. Pero experimento ese coste y las dificultades que puede acarrear en el contexto de la relación con Jesús y la realidad más maravillosa y vivificante que podría tener. Llego a saber y a experimentar que soy amado, deseado por Dios. Vuelvo a decirlo, dice una persona que ha renunciado a formar familia, que está viviendo la soledad. De la misma forma que podemos reconocer una vida en la que no está presente el Espíritu Santo y por lo tanto no se permanece en Dios, pues también podemos reconocer una vida en la que está presente el Espíritu Santo y se permanece en Dios. Mirad, Juan escribía en medio de un estado de emergencia, ya os lo he dicho al principio, ¿no? Una iglesia que era un coladero, allí no dejaba de salir gente. Pero el estado de emergencia sobre todo venía por la proliferación de mentiras acerca de lo que significaba ser iglesia o no, acerca de lo que significaba el Evangelio o no, acerca de lo que significaba ser cristiano o no.
Y el nuestro también es un poco un contexto de emergencia, ¿no? Cada vez más personas opinamos de todo, ¿no? Cada vez hay un océano informativo cada vez más grande que nos viene la ola y nos sobrepasa, ¿no? ¿Cómo saber lo que es verdad y lo que es mentira en toda esta situación? ¿Cómo puedo yo estar seguro de lo que estoy creyendo? ¿Cómo puedo yo estar seguro de lo que eso puede costarme a mí en mi vida, ¿no? Ostras, ¿no me estarán colando un fake con esto de que ser cristiano puede llegar a costarme tanto como para tener que renunciar a formar una familia? Es un precio muy alto, ¿no? Mirad, para Juan la ética y la espiritualidad están relacionadas, van de la mano. Así que una espiritualidad que se define por el Evangelio necesariamente se va a expresar en una vida marcada por el Evangelio, en una vida en lo que lo primero es el amor a Cristo. Antes que nada, antes que la familia, antes que el trabajo, antes que la vocación profesional, no podemos ser constantes en aquello que no amamos y no podemos ser constantes en aquello que amamos menos que otras cosas. Y también esto nos interpela a nosotros como iglesia, ¿no? ¿Cómo podemos esperar que las personas permanezcan en el Evangelio si solamente les hablamos de esfuerzo, de condiciones, de hacer, en lugar de hablarles de la gracia, del amor que Jesús ha manifestado, ¿no? Esto nos habla también de la forma en la que presentamos el Evangelio. No podemos esperar que nadie permanezca en un Evangelio que son obras, que son hacer, porque nosotros mismos ni siquiera estaríamos dispuestos a permanecer en eso. La Iglesia cuenta con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el corazón de cada creyente y en medio de la reunión de la Iglesia. Y solamente por eso es que la Iglesia puede mantener el testimonio de la verdad, incluso con el paso de los siglos, incluso con el paso de los contextos, ¿no? Quizás nos parece que nuestro contexto se va volviendo cada vez más complejo a medida que avanza el tiempo, las circunstancias, pero somos la única comunidad, el único colectivo, la Iglesia, que podemos vivir sosteniendo la verdad. Y un punto más sobre lo que nos dice Juan acerca de cómo permanecemos en Dios. Permanecemos en el amor de Cristo y en fe, en fidelidad al Evangelio. Permanecemos por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y el tercer punto es que permanecemos hasta el final. Parece un poco obvio, ¿no? Versículos 28 y 29. Juan dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, está hablando en tiempo futuro, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Los seres humanos necesitamos horizontes, ¿no? Para todas aquellas cosas que hacemos. Las carreras duran 4 años, las vidas laborales duran 35, 40, creo. Cada vez un poquito más, ¿no? Pero la realidad es que necesitamos que nos pongan esos límites, ¿no? Ejemplo muy, muy tonto, muy práctico. Si yo tomo la decisión de hacer dieta, ¿no? Ahora hay un montón de anuncios de dietas. Si yo tomo la decisión de hacer dieta, necesito que me digan cuánto tiempo tengo que hacerla para parecerme al hombre del anuncio. Aunque eso sé que va a ser mentira, nunca va a llegar así. Pero necesito ese límite, ¿no? Necesito que me digan tanto tiempo, ¿no? Pues mirad, Juan es muy hábil también y en su carta está incluyendo ese límite, ¿no? Está incluyendo ese horizonte, está dibujando esa línea. Lo que pasa es que Juan es honesto, no es como el que quiere venderme la dieta. Juan es completamente honesto. Juan dice, si la forma de reflejar el amor de Cristo es permaneciendo en la fe del Evangelio, y si podemos permanecer en la fe por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, además Juan le dice a sus lectores, permaneced hasta el final. Como decía, parece un poco obvio, ¿no? Hombre, Juan, me vienes aquí desarrollando un argumento muy profundo y ahora me dices que permanezca hasta el final. Necesito un poco más, ¿no? Pero ese final no tiene que ver tanto con la parte cronológica del tiempo, ¿no? Sino que tiene que ver con una cuestión de perspectiva. ¿Cómo afrontamos la espera? ¿Cómo esperamos, no? Si somos esos que pueden pasarse media hora o más viendo vídeos en el móvil, pero en el médico 5 minutos tarde ya es
me inquieto ahí o si tenemos una perspectiva de espera mucho más amplia, ¿no? Os pongo otro caso práctico. Nico, un chico de 20 años, aquí en España, en una entrevista decía: nuestra generación, refiriéndose a la suya, hemos crecido en la crisis de todo tipo, climática, económica, etcétera, ¿no? Desde que tenemos uso de razón hemos oído hablar de crisis. Se ha caído ya la idea de confiar en nuestro mérito para labrarnos el futuro. Esto lo decía este chico de 20 años. Y Juan lo que está queriendo decir con ese esperad, permaneced hasta el final, es que los que permanecen en la fe del Evangelio, los que permanecen guiados por el Espíritu Santo, pueden enfocar la espera sin desesperar. Para quienes permanecen en Dios, esperar no es desesperar. Se puede afrontar la espera de lo que ha de venir sin desesperación. Y precisamente, dice Juan, porque esperar en Dios no es algo indiferente, ¿no? No es como decir, bueno, yo quiero vivir aquí, quiero tener esta casa, quiero tener tantos hijos, este coche. No son cosas, entendedme, en cierto sentido superficiales. Mirad, en medio de un contexto como el nuestro, y un poco parecido al de Juan, ¿no? Con todas aquellas corrientes de pensamiento que impactaban directamente contra el Evangelio, pues en medio de un contexto también como el nuestro, de pluralismo religioso, de la dictadura de la tolerancia, de la obligación de expresarse siempre de una forma políticamente correcto. Defender lo que está diciendo Juan en este pasaje, defender que la salvación solamente se encuentra en Jesús, completamente hombre, completamente Dios, muerto en la cruz, resucitado, y que solamente los que permanecen en esta fe son los que van a ser salvos, son los que van a encontrarse con Dios, pues entendemos que esto no es el más popular de los mensajes, ¿no? Entendemos que esto no es un mensaje popular, ¿no? Así que precisamente por esto, dice Juan, por esto merece la pena también esperar hasta el final, porque este no es un mensaje que vaya a ganarnos muchos amigos. Este es un mensaje que nos gana lo más importante en nuestra vida, nos gana a Cristo. Mirad, la esperanza cristiana, el mensaje que anuncia que Jesús ha resucitado y que al final de los tiempos va a volver para juzgar al mundo con su justicia y culminar esa salvación por completo, es algo por lo que permanecer, dice Juan. Es lo único por lo que podemos permanecer hasta el final, por lo que merece la pena permanecer hasta el final en esta sociedad de dilemas insatisfechos, pero que también rechaza cualquier afirmación de lo que es verdad. Conclusión. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué caen los que caen, no? Una pregunta que duele, pensando en tantas personas que quizás conocemos. Más allá de lo que hemos dicho, no podemos dar tampoco una respuesta detallada sobre la situación de cada persona, porque eso implicaría juzgar y nosotros no somos llamados a eso, ¿verdad? A juzgar. Es más, mirad, según Juan, ver eso, o sea, observar cómo hay personas que caen, no tiene que provocar en nosotros la sensación de decir, mira, yo es que soy más fuerte que esas personas, yo es que he comprendido mejor, tengo más capacidad para comprender el Evangelio. No, dice Juan, nada de eso. Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. La palabra nos lo pone de una forma muy clara, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida nuestro pie ha estado ahí, al borde del precipicio, ¿no? Hemos estado ahí. Podríamos haber caído por cualquier circunstancia, por nosotros mismos, y si no lo hemos hecho, no ha sido porque seamos mejores, porque seamos más capaces de entender la fe del Evangelio, porque seamos más fuertes, no. Si no lo hemos hecho, la única conclusión a la que podemos llegar es por la misericordia del Señor, porque su mano nos ha sostenido hasta llegar aquí. No se puede permanecer en aquello que no se ama. No podemos permanecer en Dios, dice Juan, si no le amamos por encima de todo, si no le hacemos el Señor de nuestra vida. C.S. Lewis decía en una frase muy famosa, decía, en este momento tú y yo solamente
podemos encontrarnos en una oscuridad compartida, refiriéndose a todas las circunstancias, ¿no?, que vivimos. Decía, compartida entre nosotros, pero lo que es más importante, compartida en Jesús, compartida con Jesús. No estamos en un camino despreciable, sino en el camino principal. Y me gustaría transmitiros este ánimo. Hermanos y hermanas, no estamos en un camino despreciable, a pesar de las dificultades que estemos experimentando a veces o de lo difícil que pueda parecernos seguir a Cristo en nuestro contexto, en ocasiones, ¿no? Estamos en el camino principal. La luz brilla en la oscuridad y Cristo ha compartido esa oscuridad con nosotros. Si podemos permanecer en Él, es precisamente porque Él primero ha venido y ha permanecido fiel hasta el final, hasta la cruz y en la resurrección también. Él es el paradigma de lo que significa permanecer en aquello para lo que hemos sido diseñados. Permanecemos en Dios. Permanecemos en Dios. Este tiene que ser nuestro ánimo y permaneceremos en Dios por medio del amor de Cristo, en fidelidad a la fe del Evangelio. Permanecemos también por la obra del Espíritu Santo y solamente así, permaneceremos hasta el final. Que el Señor nos ayude a permanecer.